ustedes, nos gozamos realmente de compartir este culto y yo creo que el Señor va a seguir hablándonos, fortaleciéndonos, animándonos. Por lo tanto, iglesia, a conquistar todo lo que de parte de Dios viene para este tiempo, aún en medio de las circunstancias. Amén. Gloria al Señor. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Está un poquito turbada, sin entender, Señor, lo que tú quieres decir hoy. A veces en este plan profético, hasta a último momento no sabemos qué tenemos que decir, otras veces sí, pero gloria a Dios porque Él siempre tiene palabra. Amén. Lea conmigo y vamos a ir a la epístola, primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 20. Y vamos a dejar que a través de esta palabra el Espíritu pueda estar guiándonos, aleluya, a lo que Él quiera decirnos. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Amén. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ahora el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentirosa, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Señor amado, gracias por tu palabra. Y Señor, yo quiero declarar que tú en este día, Dios, vas a hablar a nuestras vidas conforme a lo que el Espíritu quiera dictar a nuestros corazones. Mi Dios, comienza, Señor, a tomar el control. Y mi Dios, nos levantamos para creer que tu palabra es viva y eficaz. Y que ella va a penetrar hasta partir, Señor, los tuétanos y las coyunturas. Y vamos a poder entender el propósito de su corazón. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús habla, porque tu sierva oye. Amén y amén. Gloria al Señor. La unción. La unción primeramente, ¿qué es lo que nos está simbolizando? La unción nos está simbolizando la consagración del ungido de Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Y cuando yo te estoy hablando de unción, te estoy hablando que esta consagración imparte santidad de Dios sobre la vida del ungido. Y quiero que tú puedas ir entendiendo esto, porque afecta luego todo lo que posteriormente tocare el ungido. Es necesario hoy, en estos últimos tiempos, que la iglesia pueda ser una iglesia que entienda que la unción está en su vida. Y cuando esta unción es posible en nuestros corazones, cuando entendemos la verdad de Cristo. Era necesario, Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir sobre vosotros. Terminó la dispensación de Cristo como humano. En aquellos tiempos, en los comienzos de la creación, la dispensación de esos tiempos era la de Dios actuando a través del hombre y a través del profeta cuando él hablaba.
Pero cuando Cristo vino, aleluya, y se presentó, enviado del cielo, nacido de mujer, pero concebido por el Espíritu Santo, comenzamos a entrar en una nueva dispensación. El nuevo tiempo. Cuando yo te hablo de dispensación, te estoy hablando de tiempo. Y fue el tiempo del obrar de Cristo. Aleluya. Pero luego cuando Él comenzó a recibir las estrategias del Padre, aleluya, y la unción sobre su vida, comenzó a correr y a manifestarse en señales y maravillas. Llegó la hora en donde Él tuvo que entregar su vida y rendirla a los pies del Maestro por amor a nosotros. Amén. Pero luego, antes de Él partir, Él decía, en otras palabras, mirad, os conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, aleluya, ya no estaré con vosotros, sino que estaré en vosotros. Y entraréis en una nueva dispensación. Y ese nuevo tiempo es el tiempo del Espíritu de Dios obrando en medio del pueblo. Aleluya. Ese tiempo vais a vivir fluyendo a través del Espíritu, porque el Espíritu traerá la presencia del Padre sobre vosotros. Traerá la presencia del Hijo sobre vosotros y comenzaréis a actuar bajo la unción, porque la misma unción del Santo de mi persona, dice el Señor, está en vuestra vida. Pero esa unción hay que cuidarla. Muchas veces nosotros nos preguntamos, oh, Dios, tú estás en nuestra vida, la persona de Cristo está fluyendo en mi interior. Pero muchas veces no entiendo lo que tengo que actuar, ni cómo me tengo que mover. Cuando la presencia de Dios está, es igual a la unción de Dios en tu vida. Y es importante que como consagrados, apartados para el Dios de los cielos, en primer lugar, nosotros entendamos que la unción no se fabrica humanamente. Que la unción no ha nacido de ti, sino que la unción ha venido de lo alto, porque la persona de Cristo ha comenzado a morar en ti y ha tomado lugar en tu vida. Y cuando yo te estoy hablando de unción, te estoy hablando de la persona del Espíritu Santo de Dios, a la cual debemos de honrar con todo nuestro ser, a la cual no podemos descuidar, a la cual no podemos maldecir con nuestras acciones, la cual está en nosotros y camina con nosotros durante todos los días de nuestra vida, si permanecemos en ella. Y es por eso que cuando la palabra de Dios nos dice, no apaguéis el espíritu. ¿Sabe cuándo se apaga el espíritu? Cuando no estamos sensibles a la voz del Dios de los cielos. Vivir en el Espíritu es vivir en la voluntad perfecta de Dios. Y vivir en la voluntad perfecta de Dios nos da a entender que debemos de permanecer en la espera y en la fe, en entender que Dios siempre va a cumplir sus propósitos en nosotros. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, sabemos esperar. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, sabemos sujetarnos. Y si nos sujetamos es porque podemos, y esto conlleva la sumisión. Y la sumisión te lleva a la espera, aleluya. Y la espera te lleva a la rendición total para hacer la voluntad perfecta del Padre. Hoy lo que Dios está diciendo a la iglesia, y no solamente a esta personalmente, sino a la iglesia en general: hay unción en tu vida, pero tenéis que vivir en esa unción. Y es ahí a donde Dios me ha hablado.
La unción misma te enseña el camino por el cual debes de andar. La unción misma es la que te capacita para actuar en Él y obrar en Él. La unción misma es la que te avisa y te determina los pasos a seguir en su perfecta voluntad para que luego no tengas que renegar con las decisiones que tomaste en la vida. La unción misma es la que te hace brillar para la gloria de su nombre. Pero es allí a donde no estamos atentos. La unción no se fabrica, no es nuestra, es venida de Dios. Por lo tanto, la unción no se comercializa. Y muchas veces nos encontramos comercializando la unción. Y es allí en donde tenemos que tener mucho cuidado. La unción no se manipula a nuestro parecer. La unción no se jacta. La unción cuando está en medio del pueblo, aleluya, hace brillar la gloria del Dios de los cielos que está fluyendo en medio nuestro. La unción es santa, apartada del mal y de todo pecado. La unción es la que la iglesia debe de entender y cuidarla, porque sabe que nos encaminamos bajo ella. La unción no te va a hacer fracasar, iglesia. Por eso es que la tienes que buscar. Con la unción no vas a errar. Cuando realmente Dios es el que está guiando tu vida. La unción te hace entender el camino de Dios. Y es por eso que un siervo y una sierva de Dios tiene que entender, Señor, si no hay unción en mi vida, si en otras palabras tú no vas conmigo, si tú no vas delante en todo lo que yo hago, yo no quiero seguir adelante, ráeme de la tierra, lo dijo Moisés. Porque yo quiero, Dios, ver la gloria tuya obrando bajo la unción misma que está en mi vida. Para que nosotros podamos entender todo esto, quiero decirte que la búsqueda en Dios nos da poder para manifestar la unción. Una iglesia que tiene a Cristo sin búsqueda no va a poder manifestar la unción del Santo. Es por eso que el mismo Señor lo pudo entender y pudo decir, ha llegado la hora de mi ministerio. Pero antes tengo que pelear una batalla muy importante. Y esa batalla era permanecer días en oración y ayuno, peleando con el mismo enemigo de su vida que quería quitarlo de la perfecta voluntad de Dios. Y quiero decirte, iglesia, que un hombre y una mujer con unción siempre va a ser batallado. En lo personal, en lo espiritual, en medio de las circunstancias alrededor. Pero hoy el Señor te dice, iglesia, no me importa el número, me importa la calidad de vida en medio vuestro. Lo que yo estoy pretendiendo de vosotros es gente santa, gente ungida, que se mueve bajo la dirección de mi espíritu. Aleluya, y que pelea las batallas porque está arraigada en la búsqueda, en el clamor y en la oración. La iglesia tiene que comenzar a enriquecerse del hablar directo en el conocimiento de la palabra de Dios lanzada sobre tu vida. No basta solamente con que la palabra de Dios fluya sobre el pastor, sobre su esposa, sobre los ministros. Necesitamos cada uno de nosotros entender la palabra que viene del Dios de los cielos para obrar en ella. La unción
Oh, Yeto Robaqueto manda. La unción hay que cuidarla. Y cuando tú puedes entender esto, te das cuenta que la unción también es irrevocable. Y que con la unción vienen los dones. Aleluya. Y que cuando Dios pone dones en tu vida, nadie lo quita. Y que esos dones son eternos. Porque la misma unción que viene de la persona del Espíritu fluyendo en ti, comienza a actuar para tocar a otros. Pero debemos de valorarla. Hay algo que hizo muy tristemente Esaú. Esaú tenía una doble porción de bendición de parte del padre, del patriarca, por ser el hijo primero. Pero sabe que él la descuidó de tal manera que cuando fue tentado por el hambre, porque venía del trabajo y de la casa, oh, su hermano allí le tenía un guiso rojo para ofrecerle y le dijo, muy bien, yo te puedo saciar el hambre que tú tienes, pero véndeme la primogenitura. Y muchas veces en las situaciones de adversidad, en los problemas cotidianos, en la adversidad de la vida, en los problemas aún congregacionales, nos olvidamos de la unción que está en nuestra vida y comenzamos a actuar en contra, desechando lo que ha venido del Dios de los cielos sin darnos cuenta. Y hoy el Señor te dice, no se pelea humanamente las batallas espirituales. Aquel que ha manado de mi vida y que ha experimentado los toques de mi presencia, dice el Señor, pelea las batallas con guerra de clamor y de oración y espera para ver la salida, no dejando de lado lo que más vale en tu vida. Es por eso que el mismo Señor decía, mirad, si lo que vosotros tenéis no lo tiene el mundo, lo que vosotros tenéis es lo que verdaderamente vale la pena, es la unción. Y si hay unción, aun cuando las puertas estén cerradas, en mi nombre, dice el Señor, serán abiertas para mi gloria. Caminar en la unción es caminar en la voluntad de Dios. Y caminar en la voluntad de Dios es pagar precios y precios importantes. José vivió en la voluntad de Dios, pero ¿sabe cómo vivió? Apartado y desechado de sus hermanos. ¿Sabe cómo vivió José? Vendido a tierra extranjera como esclavo, metido en las cárceles más profundas. Esa era la voluntad de Dios para con él. Y lo triste que muchas veces como iglesia no entendemos que vivir en la voluntad de Dios muchísimas veces nos va a llevar a vivir situaciones de dolor y de adversidad, que aparentemente y humanamente son puertas cerradas o criticadas por otros que no entienden. Pero cuando un siervo de Dios entiende como lo hizo José, fui vendido, fui despreciado por mi familia, por años estuve en servidumbre y en cárcel, pero llegó la hora de Dios y la salida para mi vida, porque fui levantado del polvo y ahora estoy en lugares primordiales, tomando autoridad sobre la tierra y pudiendo aún bendecir a mi familia, porque Dios me ha traído para preservar la vida de ellos. Iglesia,
Vivir en la voluntad de Dios en medio de la prueba y de la lucha te hace fuerte en el camino. Vivir en la voluntad de Dios en medio de la adversidad, entendiendo si el Señor me tiene aquí, tengo que vivir lo que estoy viviendo. Voy a permanecer porque sé que vienen cosas nuevas y porque el precio que estoy pagando es para su gloria. Quiero que sepas que nunca vas a estar postrado, sino que Dios te va a levantar de cada situación con gloria y mayor autoridad. Vivir bajo la unción es entender cómo actuar y cómo moverse. Vivir en la voluntad de Dios y bajo la unción es a veces estar parado esperando y en esa espera diciendo, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer mañana? Vivir en la voluntad de Dios no es vivir bajo un esquema humano, ni trayectorias humanas. Vivir bajo la voluntad de Dios es vivir en novedad de vida cada día, con un discernir espiritual tan alto que cada movimiento que hago ha venido guiado por el Espíritu. Y es lo que pasó con Pablo. Quería evangelizar y Dios lo usó para viajes misioneros tremendos, porque fue el usado para extender la palabra de Dios en todo lugar. Pero llegó una hora en donde él pensaba ir, ¿sabe a dónde? A Asia. Y el Espíritu de Dios le dijo, estás equivocado. Oh, este no es el momento para Asia. Y se le cerró la puerta, porque había un varón macedónico, el cual comenzó a pedir auxilio y pudo decirle, pasa por aquí. Entendiendo que la hora de Dios había llegado para anunciar el evangelio específicamente a los macedonios. Tenemos en este último tiempo, iglesia, estar más sensibles a la voz del Santo que está en nuestra vida fluyendo, para que podamos entender los propósitos a seguir. Y cuando como siervos de Dios somos guiados a ese propósito, los esquemas caen. La rutina se va, porque estamos entendiendo mayores cosas que vienen del accionar del Espíritu Santo de Dios. Mira qué importante que es la unción. Cuando hay unción en tu vida, la unción toma no solamente tu alma, donde radica todo lo que tú eres, tus sentimientos, tus emociones, aleluya, sino también que toma tu espíritu, el espíritu que viene del Dios de los cielos que te ha impartido, y toma aún tu cuerpo. La unción está en ti y traspasa los límites. Y es allí a donde Dios me habló. Oh, Ana, que la unción que está en ti tome todo tu ser, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, alma, cuerpo y espíritu. Porque la unción misma te va a guiar, te va a enseñar, te va a hacer sentir segura. No vas a temer aún cuando tu cuerpo esté enfermo. Porque la unción misma está tomando todo tu ser. Y esto usted lo tiene reflejado en la palabra. ¿Sabe lo que pasó con Eliseo? Eliseo murió. El espíritu volvió al Padre. El alma cambiada y transformada también volvió al Dios de los cielos. Pero ese cuerpo muerto en medio de la tumba,
Cuando llegaron armas armadas de Siria y iban a enterrar a un muerto allí, ¿sabe lo que nos dice la palabra? ¿Usted sabe lo que dice? ¿Qué dice? El muerto resucitó porque había unción aún en sus huesos. Y quiero decirte, iglesia, que todavía no has valorado la unción del Santo. Porque cuando tú valoras la unción del Santo, cuida aún tus movimientos, cuidas tus palabras, cuidas tu mente, cuidas tu corazón. Porque sabes que la unción está en ti, no puedes negar que el Señor ha hecho obras en ti y no puedes lastimar la unción. No puedes dejar que la unción se vuelva en contra de ti. Y esto nos habla Isaías. Oh, el Espíritu de Dios había guiado a Israel. El Espíritu de Dios le había encaminado, pero se rebelaron, nos dice la palabra, contra el Espíritu. Y el Espíritu se volvió en contra de ellos. ¿Tú quieres tener al Espíritu en contra? Yo no lo quiero tener en contra. Pero el Espíritu de Dios se vuelve en contra cuando nosotros no estamos guardando ni cuidando lo que ha venido de parte de Dios a nuestras vidas. No solamente Eliseo, el cuerpo de Eliseo pudo dar vida, esos huesos, aleluya, sino que también pasó lo mismo con Cristo. Nos dice que cuando Cristo murió, ¿sabe lo que dice? Que las rocas se partieron. Había tal unción en la vida de Cristo, aleluya, que no solamente se partieron las rocas, sino que las tumbas se abrieron y muchos muertos en Cristo resucitaron. Esta es la unción que tiene la iglesia. La unción para sanar. La unción para libertar. La unción para que los yugos sean rotos. La unción que vibra. La unción que bendice. Si tú no puedes perdonar, yo te digo que si hay unción en ti, puedes perdonar. Porque traspasa la personalidad humana, traspasa las formaciones y patrones de tu vida. Traspasa lo que tú eres, porque la unción misma cambia toda tu forma de ser a la imagen del Dios de los cielos. La unción te lleva a perdonar, como lo hizo José. Nos dice la palabra allí en el último capítulo, cuando su padre había muerto, que sus hermanos, y no te quiero dar citas ahora, para no perder este fluir. Oh, sus hermanos mandaron a siervos y ellos mismos se postraron. Dijo tu padre que no le tengas en cuenta lo que hicieron tus hermanos, porque pensaban que ahora José se iba a desquitar. Y la Biblia nos dice que no, que él lloró y que los liberó diciéndole: no temáis, porque yo voy a guardar de vuestras vidas, porque yo os he perdonado. Necesitamos saber perdonar, iglesia. Necesitamos saber amar. Y amar implica entrega. Necesitamos disimular aún los errores que muchas veces no nos dejan vivir en libertad, los errores del otro, que no nos dejan porque sí, me hizo esto y me hizo lo otro. Y comienzo y termino atada yo
por lo que el otro hizo y no he sido capaz de perdonar, como el Señor dijo. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, voy mucho más allá del accionar de la gente, de la actitud de las personas. Estoy dispuesto a perdonar. La unción traspasa los límites, te ayuda a perdonar, te ayuda a amar y te ayuda a dejar la venganza en Dios. No sé si tú quieres leer Romanos capítulo 12, versículo 19. Un siervo, una sierva de Dios tiene que entender a quién sirve. La unción te hace entender esto. Y en Romanos 12, 19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la respuesta del ungido. Que cuando te están criticando, que cuando te están infamando, que cuando están hablando en contra de ti, tú no peleas la lucha, sino que lo dejas en las manos de Dios y aún bendices a tu enemigo. Esa es la unción. ¿Nos faltará mucho para ella? ¿Nos faltará mucho para vivir en plenitud? Esa es la unción. Y cuando hay unción, el Señor comienza a obrar. Y mira, iglesia, yo tengo esta palabra para declararte. El Señor te está preparando en medio de batallas personales y congregacional para que tú no mires las circunstancias, sino que entres en la vida del avivamiento espiritual bajo la unción que Dios va a comenzar a desprender y a correr en tu vida para manar en medio de los otros. A veces nosotros pensamos: Señor, ahora yo con la unción voy a tener multitudes. A veces pensamos: Señor, con la unción yo voy a tener años agradables de gozo y de contentamiento y muchos años de ministerio. Y a veces la unción no te lleva muchos años de ministerio. ¿Sabe a cuánto le llevó a Jesús? ¿A cuántos años? A 3 años solamente. Nosotros no somos lo que determinamos la unción. La unción es la que nos determina a nosotros. Nosotros no somos lo que gobernamos la unción es la que nos gobierna a nosotros. La unción es la que marca nuestro presente y nuestro futuro. La unción es la que nos enseña los pasos a seguir. La unción, la verdad es verdadera. La unción no miente. No te dice hoy blanco y mañana negro. La unción no te confunde. La unción es verdadera, es viva, es eficaz, es poderosa y hace maravillas en medio nuestro. Por lo tanto, si estás confundido o estás confundida
Busca la unción. No te muevas si la unción no te ha encaminado a ello. Cada paso que tú des sea paso de victoria. ¿Para qué? Para que luego tú no tengas que vivir frustrado ni frustrada. Algo pasó y yo quiero terminar con esto. Algo pasó en la vida de Elimelec. ¿Tú sabes quién era Elimelec? Era el esposo de Noemí. ¿Sabes lo que quiere decir Elimelec? Quiere decir, Dios es mi rey. Él tenía 2 hijos. Noemí quiere decir placentera, gozosa. Belén quiere decir casa de pan. Es decir, que Dios es mi rey. Placentera. Vivían felices en la casa de pan. Y tenían 2 hijos. Y esos 2 hijos tenían nombres también. Uno era Malón, que quiere decir enfermo. Y el otro era, si alguien se acuerda, Elión, que quiere decir moribundo. Fíjese los nombres que le habían puesto a los hijos. ¿Usted le pondría alguna vez a su hijo enfermo o moribundo? De ser hijo del rey, rey es mi señor, de tener a su esposa gozosa, de vivir en la casa de pan. Resulta que ellos determinan la vida de sus hijos, enfermo y moribundo. Mire qué importante es vivir bajo la unción. Bajo la unción sabemos aún, los nombres determinan sobre una vida. Sabemos aún bendecir a los nuestros. Pero resultó que Dios es mi rey. Elimelec dijo, estamos pasando hambre. Y nos vamos a tener que mover del lugar. ¿Quién lo determinó? ¿Lo determinó él o lo determinó Dios? Nos vamos a tener que mover del lugar porque hay hambre. Salieron del lugar y cuando salieron del lugar vinieron males peores aún. Porque esos 2 hijos murieron y no solamente murieron esos 2 hijos, sino que también Elimelec murió. Y se quedó la pobre Noemí sola, amargada, llorando con sus nueras, diciéndole a sus nueras, vuélvanse con sus dioses, porque yo tengo que volver al lugar de donde salí para allí morir. Y gloria a Dios por la decisión que tomó Noemí. Porque cuando ella tomó la decisión correcta sobre su vida, Dios comenzó a levantarla del mismo polvo de la tristeza y de la agonía. Llegaba proclamando ella, ya no me llamarán más gozosa, me llamarán amarga, ya no me llamarán más de esta manera, pero yo tengo que volver, aún con mi vergüenza, entendiendo que fallé, pero tengo que volver al lugar de pan. Y la gloria del Señor, en medio de la decisión que ella tomó, comenzó a correr sobre su vida, porque aquella Ruth, amante de su suegra, que había visto que aún en medio de las situaciones, no se había debilitado, que aunque se sentía sola y sin nada, había podido proclamar en tierra extraña del enemigo, aleluya, de mi Dios nunca me voy a olvidar. No sé si por la autoridad de su esposo ella tuvo que sujetarse, que correctamente lo hizo, porque su esposo lo había dicho, entonces ella se sujetó. Pero quiero decirte, iglesia, y los hombres y las cabezas de los hogares, cada decisión que tú puedas tomar que va a marcar la vida familiar y tu entorno, tiene que ser la decisión certera del Espíritu Santo de Dios.
Es por eso que las circunstancias no deben de moverte en el caminar y en la decisión, sino que el mismo Espíritu te pueda guiar, porque el Espíritu nunca se va a equivocar. El Espíritu siempre va a hablar la verdad. El Espíritu no te va a engañar ni te va a mentir. El Espíritu te va a hacer bien y va a conquistar tu vida. Y cuando los pasos que determinamos son del Espíritu, Él irá a mayores cosas aún. Pero cuando nos equivocamos, aun cuando hayamos perdido todo, nunca nos olvidemos de volver a la fuente, a la cual, aleluya, tenemos que ser asistidos, por la cual tenemos que ser asistidos, porque nunca va a faltar el agua ni la vida, porque Él va a dar siempre nuevas oportunidades. La unción. Quiero terminar de esta manera. Ruth fue la bendición para Noemi. ¿Y sabe lo que sucedió? Que nos dice la palabra que ella luego fue puesta en alto y tuvo un hijo, y ese hijo fue el sustentador de la vejez de su abuela. Con esto quiero llevarte, iglesia. Necesitas más unción. Necesitas discernir más la presencia de lo que Dios está queriendo contigo, en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional. ¿Para qué? Para que tu fe no decaiga, para que tus fuerzas no se debiliten y para que Dios, bajo la hora suya, abra la puerta que